Mi querido, sabes, los cristianos necesitamos aprender a ser mansos, pacientes, humildes de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos reflejar el carácter de Jesucristo. El mayor mensaje que una persona puede predicar no es con la palabra, es con la vida. Eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Cómo adquirir la paciencia, cómo aprender a ser pacientes. Vamos a la lección número 13, la última lección del trimestre. La próxima semana ya empezamos una nueva serie de estudios. Esta lección es para el 30 de marzo del año 2024. Y el título de la lección, Espera en el Señor. El primer subtítulo de la lección es el llamado a esperar. Y aquí veremos que el pueblo de Dios es un pueblo paciente. Necesita ser un pueblo paciente, porque la paciencia es una de las grandes virtudes de los aspectos que se puede observar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el Salmo 27, versículo 14. Dice así: aguarda a Jehová, o sea, espera. Sé paciente, aguarda a Jehová. ¿Y cómo? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay algunos pensamientos que necesitamos desarrollar en este versículo. Primero, espera en el Señor. Sé paciente, aguarda al Señor. ¿De qué manera? Esforzándote. ¿Cómo? No hay trabajo sin esfuerzo. El esfuerzo te lleva a trabajar. Quiere decir, la mejor manera de esperar es trabajando. De brazos cruzados, no. Sentado, no. Durmiendo, no. ¿Recuerdas que las vírgenes prudentes en la parábola que el Señor Jesucristo contó se pusieron a dormir en lugar de prepararse? Esperaban durmiendo. Cristo vino, ellas no estaban listas. 5 sí, 5 no. La mejor manera de esperar, de aguardar la venida del Señor Jesucristo es trabajando por Él, predicando el Evangelio. El siguiente texto que necesitamos leer es el Salmo 37, versículo 24 o 34. Dice así: espera en Jehová y guarda su camino. Espera, pero haciendo algo. En esta ocasión, guardando su camino. Espera en Jehová y guarda su camino. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Esperar. Sabes que el ser humano por naturaleza es impaciente, inmediatista. Quiere que todo salga ahora, la solución, la respuesta ahora. Por ejemplo, estamos enfermos y le pedimos: oh Dios mío, haz un milagro. Lo que quisiéramos es mañana ya estar en el campo de trabajo, pero no. Yo siempre digo que el mejor instrumento que Dios tiene para ayudarte a sobreponerte sobre la situación que estás viviendo se llama tiempo. Solo que el tiempo demora en pasar, porque está formado de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, a veces años. Solo que nosotros quisiéramos la respuesta inmediata, ahora ya, porque somos inmediatistas. Mira, tu novio te dejó hace un mes y tú piensas que ese dolor va a ser eterno. No lo va a ser. Hoy día duele, mañana va a doler menos, la próxima semana menos, el siguiente mes menos, y un día solo va a quedar una cicatriz. Y cuando tú ves una cicatriz no te pones a llorar, hasta ríes del momento en que tú pensabas que no ibas a sanar y sanaste. Y la vida es así. Por eso Dios en esta lección nos quiere enseñar a través de los salmos que necesitamos aprender a ser pacientes, a esperar, a aguardar. Y que la mejor manera de esperar es trabajar, ocuparte, haz algo. Si estás viviendo por un momento
de depresión, triste por algún motivo, y te acuestas a llorar todo el día, pues ahí el dolor nunca va a pasar. Si estás rumiando tu dolor día y noche, ahí no va a pasar. Entonces, ocupa tus pensamientos en cosas positivas. Repite salmos, lee salmos, canta salmos. Lee literatura que te ayuda a sobreponerte a las dificultades. En fin, confía en el Señor. Guarda el camino. ¿Qué camino? El camino de tu cabeza, de tu corazón. No dejes entrar más pensamientos que alimenten la tristeza, el dolor que estás guardando en tu corazón. Vamos a la segunda parte de este estudio. La paz de un niño destetado. Y aquí veremos que la paciencia y la humildad no aparecen de un momento para otro. En la primera parte vimos que es necesario que seamos pacientes, que aprendamos a ejercer la paciencia. Pero ahora veremos que la paciencia no es algo que se aprende de un día para otro, que lleva tiempo. Y aquí se menciona la figura de un niño destetado. Voy a leer el Salmo 131, 2 y 3. Mira lo que dice. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Yo creo que las madres van a entender lo que estoy diciendo, porque nosotros ya no nos acordamos siquiera del día en que fuimos destetados. Quien más sufre cuando un niño es destetado no es el niño, es la madre. Porque la madre ama al niño. Y sin embargo la madre sabe que llegó el momento de dejar de alimentarse del pecho materno y que ahora llegó el momento de crecer, porque no puede permanentemente depender del pecho de la mamá. Pero la mamá sufre porque la mamá es consciente. La mamá ve a su hijito llorando, mirándola, pero sabe que tiene que hacer eso para que el niño crezca y camine por sí solo. Con Dios sucede lo mismo. ¿Tú crees que cuando tú lloras y reclamas como un niño destetado y lloras y gimes porque estás sufriendo un momento de dolor, de dificultad que tú no entiendes, ¿tú crees que Dios está feliz? No. Él te mira con amor, pero sabe que tienes que llorar para aprender a ejercer la paciencia. ¿Y por qué? Porque esta es una manera de crecer. No vas a permanecer toda la vida en tu vida cristiana como un niño llorón. Tienes que aprender a caminar, a volar con tus propias alas. Y este es un proceso que demanda tiempo y es un proceso doloroso. Y tal vez tú estás viviendo en estos momentos esas circunstancias. Dios te ama, querido. Tú no lo ves tal vez con tus ojos físicos, pero Dios está ahí, hasta derramando una lágrima por ti, porque dice, hijito, yo quisiera ayudarte, pero es necesario que crezcas. Y la mejor ayuda que te estoy dando no es darte leche. La mejor ayuda que te estoy dando es ayudarte a que seas paciente, a que aprendas a esperar. Es la única manera en que tú vas a crecer. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo Trayendo sus gavillas. Y en esta parte vamos a ver que es necesario aprender a esperar trabajando, que es la única manera de crecer, de aprender a ser paciente, ocupando tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tu cuerpo con algo, no acostado en la cama llorando y engolosinado en tus sufrimientos y dolores. Eso ya lo dijimos en la primera parte, pero lo vamos a repetir en esta parte. Vamos a leer el Salmo 126. Dice así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Este es el Salmo 126, y el Salmo 126 también es un salmo gradual. Ya dijimos que desde el 120 hasta el 134 son salmos graduales.
salmos que el pueblo de Israel cantaba mientras se dirigía a Jerusalén a la fiesta espiritual y durante la fiesta cuando se levantaba de madrugada e iba llamando a los que trabajaban en el santuario para adorar a Dios con ellos. Pero como este salmo dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, algunos creen que fue escrito cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en tierra extranjera, cuando los babilonios se los habían llevado. Pero mira lo que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Hay una cosa interesante. Aquí el pueblo de Dios está cautivo, todavía no ha regresado de la cautividad de Sión. Y sin embargo el pueblo de Dios sueña. ¿Eres capaz de soñar cuando tu empresa o tu pequeña empresa fracasó? Perdiste todo, estás lleno de deudas. ¿Eres capaz de soñar? Bueno, aprende el pueblo de Israel que estaba cautivo por causa de los errores que había cometido. Estaba cautivo en tierra extranjera y sin embargo no paraba de soñar. Leo de nuevo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. No pares de soñar. No dejes de soñar. Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay varios pensamientos en este salmo. Si tú, en medio del dolor, en medio de la derrota, en medio del fracaso, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, si eres capaz de cantar, de alabar al nombre de Dios, de soñar, de mirar al cielo y reconocer que tu Dios, aunque estás viviendo un momento difícil, tu Dios sigue siendo grande y todopoderoso, ¿qué va a pasar? La mano de Dios se va a manifestar. Él se va a levantar para hacerte justicia. Él te va a levantar. Y el pueblo todo que antes se reía de ti, va a ver las grandes obras del Señor en tu propia vida. Me gusta el último versículo que leí. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esta figura me recuerda a la tierra de Israel, donde había poca agua, mucho territorio desértico. Y sin embargo, en ese desierto, el israelita iba andando y llorando, pero sembrando. Andando y llorando, pero trabajando, colocando la semilla en la tierra, en esa tierra seca. ¿Por qué? Porque él sabía que la lluvia vendría, la promesa de Dios se cumpliría y los arroyos del Negev, que en el verano se quedaban áridos, secos, serían manantiales de agua y esa agua llegaría al terreno seco que él estaba arando, sembrando, colocando la semilla. Por eso, después de un tiempo, él volvería trayendo las gavillas con alegría, con júbilo. Oh, querido, en ese momento estás derrotado, has perdido todo, no tienes nada. No te encierres en el cuarto a lamentarte. No maldigas a tus enemigos. No le eches la culpa a todo el mundo, a tu familia, ni a ti mismo. Reconoce que tal vez has fallado, pero sigue soñando. Eres hijo de Dios. Para los hijos de Dios no todo está perdido. Aunque las personas se rían de ti, aunque te digan que tú no vales, tú sigues soñando, pero no solo soñando, sino trabajando. Toma la semilla, toma el arado, escarba la tierra seca, coloca la semilla. La gente se va a reír de ti. Solo un loco coloca la semilla en la tierra seca, pero tú eres un loco de Dios, un santo loco. Coloca la semilla en la tierra seca, pero entonces Dios se manifestará, hará llover
los torrentes del Negev se llenarán de agua, el agua llegará a tu tierra seca y tú verás la semilla brotando y volverás alegre con las gavillas que el Señor te da. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué promesa extraordinaria, querido! Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo Esperar en el descanso sabático de Dios. Y aquí veremos que Dios nos dio el sábado para enseñarnos a confiar en Él y no en nuestras obras. Hemos dicho que la mejor manera de esperar en Dios es trabajar. Pero Dios separó un día de la semana, que es el sábado, para que pares de trabajar y busques a Dios. Y Dios te enseña que tu trabajo en la semana solo tendrá sentido si tú lo buscas a Él. Mira, toda la semana tienes que trabajar, luchas, sudas, plantas la semilla en la tierra seca. Pero el sábado vas a adorar a Dios, a la iglesia, y ahí tú no haces nada. Dios lo hace todo por ti. Tú no haces nada, tú solo alabas el nombre de Dios. Pero cuando termina el sábado, tú te levantas revigorizado, con nuevas fuerzas, con una nueva visión espiritual, porque has alabado el nombre de Dios, has estudiado la palabra de Dios en la escuela sabática, el mensaje te ha infundido valor, has escuchado himnos, has cantado. Ahora, el domingo, entras a la nueva semana como un toro listo a trabajar. Pero no es un trabajo infructífero, es un trabajo con la bendición de Dios. Mira lo que dice el Salmo 92. Voy a leer a partir del versículo 4. Dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras. Mira cuántas veces se repite la palabra obras. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, una vez. En las obras de tus manos me gozo, dos veces. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, tres veces. Muy profundos son tus pensamientos, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¡Qué canto extraordinario, querida! Los enemigos de Dios, los que se burlan de ti, los que piensas que eres un derrotado, un día van a tragar su risa, porque los enemigos de Dios serán esparcidos como el polvo por toda la tierra. Pero tú serás como un árbol plantado a la orilla del río, como la palmera seca, palmera verde en el desierto seco. Y aun cuando seas viejo, serás un viejo productivo. No envejecerás arrastrando el pie diciendo: todos me han olvidado, nadie se acuerda de mí, nadie me visita. No, Señor, eres tú el que tienes que visitar. ¿Por qué? Porque tu confianza está depositada en el Señor. Porque Dios es tu Dios todopoderoso, el que te infunde valor. Y cuando tú vas a la iglesia el sábado, aprendes que Dios obra en ti, obra en ti, obra en ti. Él trabaja en ti, trabaja en ti, trabaja en ti, para que seas un victorioso, aunque enfrentes las circunstancias más difíciles. Llego al fin de este comentario, hablando de la última parte. El subtítulo dice: la alegría llega por la mañana. Que la persona paciente finalmente ve amanecer el nuevo día. Hoy día todo puede estar oscuro, pero mañana es mañana. Mira lo que dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La noche puede haber estado oscura, pero la noche solo dura 12 horas, después nace el sol. Y cuando nazca el sol de nuevo en tu vida, lo primero que debes hacer es hablar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, cantar a Dios.
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora vamos al Salmo 30, versículo 5. Dice, porque un momento será su ira. Aquí el salmista está hablando de las pruebas de la vida, las circunstancias difíciles. Porque el pueblo de Dios sufría porque se apartaba de Dios y cuando venían las dificultades le llamaba ira de Dios. Dios me está castigando. No, Dios no le estaba castigando. El pueblo estaba sufriendo las consecuencias de haberse apartado de Dios. Pero aquí dice el Salmo, porque un momento será tu ira, solo un momento. Pero su favor, el favor de Dios, durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana siguiente vendrá la alegría. Oh queridos, si en este momento el sol brilla esplendoroso en tu vida, gloria a Dios. Sigue alabando el nombre de Dios. No te olvides del nombre de Dios. Preséntate cada mañana para alabar a Dios. Y si este momento estás viviendo la noche más oscura de tu vida, alaba a Dios. Llora. Durará el lloro solo durante la noche, pero al día siguiente vendrá la mañana con alegría. Muy pronto vas a ver el sol de un nuevo día. No te lo digo yo, es palabra divina. Y quién sabe, esta semana va a ser la virada de tu vida, la media vuelta de tu vida. Quién sabe, esta semana misma, el diablo y sus ángeles malignos van a tragar la carcajada de satisfacción, porque Dios te va a hacer un hombre, una mujer victorioso. Quién sabe, en esta semana vas a encontrar el empleo que no encontrabas. Quién sabe, esta semana vas a resolver el problema de deudas que no podías resolver. Quién sabe, esta semana tu hijo va a volver pidiéndote perdón. Quién sabe, esta semana el drama que ustedes vivían como esposos se va a solucionar. La noche dura, pero dura poco. Después viene el día. Jesús es la luz del nuevo día, el sol de justicia que brilla en tu vida. No desanimes. Un abrazo. Hola, mi amigo querido, bienvenido a una noche más del estudio de la palabra de Dios. Dios está haciendo milagros, porque su palabra hace milagros. Ya dije, la palabra es como una espada de dos filos, penetra hasta la médula, hasta el hueso, hasta al fondo del corazón. No hay nadie que se resista a la palabra de Dios. Y la propia palabra de Dios dice, ¿quién se resistió contra Dios y le fue bien? Piensa en esto. ¿Quién se endurece contra Dios? ¿Quién le dice no a Dios una y otra vez y finalmente le va a ir bien? No hay cómo, porque si saliste de las manos de Dios, pues un día tienes que devolverte a Dios. Vamos a orar. Padre querido, has hecho maravillas estos días, has tocado corazones, has transformado vidas, has perturbado mucha gente que no quiere rendirse a ti, no quiere entregarse a ti. En varios países, en varios lugares del mundo, tu palabra está llegando con fuerza, con el poder que viene del Espíritu Santo. Que esta noche no hable un ser humano, que hable el Señor Jesucristo, que llegue a los corazones. Vamos a estudiar tu palabra, ilumina nuestro entendimiento para comprender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, el texto para hoy está aquí en San Juan capítulo 17, versículos 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Me impresiona esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. ¿Por qué Jesús levantaba los ojos al cielo? Si tú buscas en los 4 evangelios esa expresión de que Jesús estaba orando, Jesús fue a la montaña a orar, Jesús levantó los ojos al cielo, Jesús levantó la voz al Padre, alzó su voz al Padre, clamó al Padre. Son muchas. Yo te desafío, agarra los 4 evangelios y busca esa expresión o expresiones parecidas. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús? Jesús era Dios. Él no necesitaba orar tanto, Él era Dios. Pero es que cuando vino a esta tierra, Él hizo un pacto con su Padre, de que en esta tierra
no usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Porque si Él viniera a este mundo a vivir victoriosamente usando sus poderes de Dios, pues nosotros los seres humanos que somos a veces tan ingenuos, lo primero que diríamos, bueno, Jesús obedeció, Jesús cumplió, Jesús hizo todo, porque era Dios, Él tenía poder, pero nosotros somos pobres pecadores, no podemos. Entonces es injusto lo que Dios nos pide, porque Jesús sí pudo, pero nosotros no. No, Jesús se despojó. No digo se despojó, esa palabra estaría incorrecta. Jesús no usó, Jesús guardó sus poderes divinos. Seguía siendo Dios en esta tierra, nunca dejó de ser Dios, pero guardó sus poderes divinos. Hizo una especie de pacto con su Padre, de que en esta tierra no usaría sus poderes divinos. Ya lo dije la otra noche, por eso el diablo en el desierto se empeñaba en decir, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, que el diablo quería que Jesús probara que era Dios. Y si Jesús lo hacía, pues estaba cometiendo un pecado. Por eso Jesús no usó sus poderes divinos. Entonces, ¿por qué vivió una vida victoriosa? ¿Y por qué hizo tantos milagros y tantos prodigios? Porque antes de hacer cualquier cosa, levantaba los ojos al cielo, clamaba a Dios. A veces pasaba toda la noche orando. Cuando bajaba a la mañana siguiente, encontraba el valle del dolor, del sufrimiento, discípulos que no podían expulsar un demonio y con el poder de su palabra remediaba todas las situaciones. ¿Por qué? Porque había levantado sus ojos al cielo. Pero lo que me impresiona de esta primera parte es que dice, estas cosas Jesús habló, pero antes de hablar, levantó sus ojos al cielo. Tú ya imaginaste cómo sería tu vida si antes de hablar levantaras tus ojos al cielo. Porque a veces dices cosas que hieren, improperios, palabras horribles, feas, hieres el corazón de la esposa, del esposo, del hijo, del hermano, del vecino, del patrón, del jefe, del empleado. ¿Por qué tus palabras no son dulces? ¿Por qué tus palabras son ásperas, gruesas? Y te defiendes sobre el argumento, pues nací así, soy así, es mi carácter así. Claro que eres así, claro que naciste así. Claro que tu carácter es así, pero querido, Dios tiene poder para cambiarte. No es porque has nacido así que tienes que ser así y morir así. Dios tiene poder para cambiar tu vida. Pero antes de decir cualquier cosa, cuando estás con ganas de decir cosas feas, levanta los ojos al cielo. Así como Jesús, antes de hablar, levantaba sus ojos al cielo. Y pues cuando levantes los ojos al cielo, el mal carácter va a desaparecer, la palabra fea que estaba para salir de tu boca va a desaparecer y tus palabras van a ser edificantes, capaces de construir, capaces de inspirar, capaces de llevar a las personas a soñar y a realizar. Vamos continuando con la lectura del texto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Para Jesús había llegado la hora de morir. Ya después de esta oración, los soldados lo tomarían preso, lo llevarían a juicio, un juicio injusto, y después lo matarían, lo clavarían en la cruz. La hora de su sacrificio había llegado. Pero lo interesante es que a todos nosotros nos llega un día la hora. Por eso Salomón dice, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Y a ti, mi amigo querido, la hora te ha llegado. ¿Qué hora? La hora de tomar tu decisión, la hora de bautizarte, porque ¿hace cuánto tiempo estás huyendo de la voz de Dios? Porque esa palabra que tu hijito te dijo el otro día, papito, ¿por qué no te bautizas? Es la voz de Dios a través de tu hijo. Es la voz de Dios a través de tu esposa, de tu esposo, de tu papá, de tu mamá, que tanto te dice, hijo, entrégate a Dios. Es la voz de Dios. Ha llegado la hora que te decidas. Y estos días son días de decisión. Entrégale la vida a Jesús. Pero, pastor, ¿por qué usted insiste tanto en que me decida? Porque cuando Dios te llama, querido, Dios te llama solo
para hacerte el bien. Mira lo que dice el texto aquí. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Quiere decir que cuando tú tomas tu decisión, porque a Jesús le había llegado la hora de morir, con su muerte iba a glorificar a su Padre. A ti te ha llegado la hora de morir, pero morir espiritualmente, en el santo bautismo. Y con tu bautismo ha llegado la hora de que glorifiques al Padre. Con una nueva vida, con una vida de productividad. ¿Por qué tienes que aceptar la invitación de Jesús? Porque Dios te llama, y Dios te llama porque te ama. Y cuando Dios te llama, solo quiere tu bien. Hace muchos años, cuando yo era niño, me gustaba mucho jugar el fútbol. Y mis hermanos, éramos 4 hermanos varones, pues jugábamos fútbol, pero pertenecíamos a una familia pobre. Nunca pudimos hasta ese momento comprar una pelota de cuero. En esos tiempos las pelotas eran medio ovales, ni siquiera redondas. Con el uso se hacían medio en forma de huevo. Eran unos bladders de jeve que se colocaban dentro del cuero, se inflaba con la boca o con un inflador y después se amarraba y se metía dentro de la propia pelota. Cuando venía la pelota para cabecear y tú cabeceabas, eso te hacía doler, te dejaba una marca en la frente, pero era lo que teníamos. ¿Y quién podía tener una pelota de cuero? Nosotros no teníamos. Jugábamos con pelotas de trapo. Yo era el encargado de fabricar las pelotas. Y para un partido de fútbol teníamos que fabricar unas 20, 30 pelotas, porque cada pelota de papel colocada en una media vieja o un trapo viejo cosida duraba 5 minutos y se acababa. Entonces yo estaba fabricando las pelotas de trapo ahí, hiriendo la mano con la aguja, y de repente oigo la voz de mi padre: Alejandro. Y yo no me gustó, porque pensé, estoy aquí ocupado, el partido ya viene, necesito las pelotas, ¿para qué me llama? Otra vez: Alejandro. Y no quería levantarme, y por tercera vez: Alejandro. Y yo conocía a mi padre, era mejor correr, porque cuando él llamaba la tercera vez ya la cosa se ponía fea. Entonces dejé la pelota, fui a la sala para ver qué es lo que quería, y cuando entro ahí, lo encuentro a mi padre con una pelota de cuero, bonita, nueva. Yo no sé ni de dónde sacó el dinero el pobre para comprarme esa pelota, y estaba ahí con la pelota. Y pues mis ojos se iluminaron y yo corrí y le dije: gracias, papá. Y él agarró la pelota y me dijo: hijo, yo no debería darte esta pelota. Te la compré, pero no debería dártela, porque cuando te llamé por la primera vez tú no viniste. Y yo me puse triste. Y él me dijo: no, ven aquí, yo te la voy a dar. Y me entregó la pelota y después me dijo algo que nunca me olvidé: hijo, recuérdate una cosa, cuando el papá te llama, nunca te llama para hacerte mal, solo te llama para hacerte bien. Entonces, cuando el papá te llama, ve corriendo. Y eso es lo que te digo en este momento, mi querido amigo. Cuando el Padre Celestial te llama, y hace rato que te está llamando, recuerda, Él no te llama para hacerte mal, Él solo te llama para hacerte bien. Entonces ve corriendo. ¿Por qué dudas? Por eso para ti llegó la hora de decidirte. A Jesús le había llegado la hora de morir. A ti también te ha llegado la hora de morir, pero espiritualmente. La muerte de Cristo, el santo bautismo. Pero bueno, entro en la esencia de mi mensaje hoy. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, poder. Por eso, antes de enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio por el mundo, les dijo: todo poder, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Como le has dado potestad sobre toda carne, Dios le ha dado al Hijo potestad. Oh querido, no hay nada que Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, no hay nada que Dios pueda hacer en la vida de las personas, porque ellos tienen potestad. El Dios uno y trino tiene la potestad necesaria, suficiente para transformar tu vida. Como le has dado potestad sobre toda carne,
para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, Jesús tiene potestad para darte vida eterna. El título del mensaje de esta noche es Esperanza de vida eterna. La vida eterna no es una utopía, no es una fantasía, no es algo bonito que los seres humanos imaginaron, no. La vida eterna es una realidad. Pero Jesús te enseña el secreto de la vida eterna en el versículo 3 que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna. Oh querido, todos los seres humanos tenemos instinto de eternidad, vocación de eternidad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hemos salido de las manos de Dios para morir. Nosotros no fuimos creados para morir. Tampoco tenemos vida eterna, o teníamos, antes del pecado teníamos vida eterna inherente a nosotros. No. El asunto es que Dios nos creó para vivir a su lado. Y Él es la fuente de la vida eterna. Él es la propia vida eterna. Y mientras el ser humano se hubiera mantenido al lado de Jesús, pues hubiéramos tenido vida eterna. Así como nuestro carácter hubiera permanecido el mismo carácter de Jesucristo. Armonía, paz, felicidad. Adán y Eva nunca pelearon antes de que el pecado entrara. Dios quería que nosotros viviéramos con Él una vida maravillosa de compañerismo. Pero el pecado nos separó de Dios y al separarnos de Dios, pues nuestra vida se va deteriorando. Porque vida eterna solo Jesucristo. Y si tú quieres tener vida eterna, tienes que aceptar a Jesucristo y entregarle la vida a Jesucristo. O sea, devolverte a Dios. Y cuando tú te vuelves a Dios, pues te devuelves a la fuente de la vida eterna. Él es la vid. Tú y yo somos los ramos. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza. Adán y Eva tenían vida eterna, fueron creados con vocación de vida eterna. Por eso hoy, porque Adán vivió 900 y pocos años. Nosotros hoy día con 100 años ya estamos arrastrando los pies. Porque a medida que el tiempo fue pasando, nos fuimos separando de Dios, nuestra vida se fue deteriorando. Pero en el fondo, aunque tengamos 80, 90, 100 años, estemos arrastrando los pies, no queremos morir. No queremos morir. Cuentan una fábula de un hombre que andaba por la vida porque él creía que la vida lo maltrataba, que no tenía comida, no tenía empleo, y comenzó a llorar. ¡Ay, mejor me muriera! ¿Dónde está la muerte? ¿Por qué no viene a recogerme? Y de repente apareció la muerte. Y le dijo, estoy aquí, ¿me llamaste? Y él dijo, no, es que solo quería conocerte. Disculpa, ya me voy. Es porque aunque la vida sea la peor de las vidas en esta tierra, aunque todo te vaya mal, tú tienes vocación de vida eterna. Tú no naciste para morir. Vamos a morir como consecuencia del pecado, pero no nacimos para morir. Nacimos con vocación de vida eterna. Ahora, esa vida eterna no es solo el hecho de que nunca moriremos. La vida eterna implica las promesas maravillosas de la venida de Jesucristo a esta tierra. Porque, querido, quieras o no quieras, y de esto vamos a predicar otra noche, la venida de Cristo, Jesús va a volver. ¿Y va a volver para qué? Para ponerle un punto final a la historia del pecado. Porque el pecado no puede eternizarse. ¿De qué serviría que Cristo nos perdona, nos salva, nos transforma para dejarnos en esta tierra de miseria, de dolor, de muerte? No. La venida de Cristo es el punto final a la historia del pecado. Y cuando Cristo venga, Él promete, y me gustaría hablar durante un año, todas las noches, para explicarles todas las maravillas de la Biblia. Cuando Cristo viene, Él promete que nos llevará a los redimidos, a los que se han acercado a Él, a los que le han dicho, Señor, yo no puedo solo, a los que han ido y se han devuelto al Señor. Él promete que va a llevarlos a Él con todos los resucitados en Cristo. Los va a llevar durante 1000 años en un paseo intergaláctico por el cielo, visitando otros planetas, seres humanos que nunca cayeron en el pecado y que observan nuestra vida de dolor y de miseria. Será una cosa maravillosa porque nuestro verdadero hogar,
la vida eterna no la vamos a vivir en el cielo. En el cielo solamente vamos a pasar unas vacaciones, todo gratis, todo pagado. No necesitamos avión porque junto con los ángeles seremos transportados de planeta en planeta. Viviremos allá 1000 años, pero al terminar los 1000 años volveremos a la tierra. Esta tierra será destruida, consumida, purificada, transformada, será limpiada de raíces. El texto bíblico dice que del pecado no quedará ni raíz ni rama. Y entonces nuestro hogar eterno, nuestra vida eterna será vivida aquí en la tierra para siempre. Ahora, ustedes vieron un video corto que se viralizó ahí porque alguien cortó de mi predicación ese pedacito y lo soltó por ahí, de un diálogo que yo tuve, porque este es un cuadro que quiero imaginar contigo. Ahora, vamos a imaginar que tú no crees en Dios, tú no crees en Dios, tú no crees que hay cielo, tú no crees que hay vida eterna, tú no crees que hay tierra nueva, que Cristo va a venir, que nos va a llevar a 1000 años de paseo, tú no crees en nada de eso y tienes todo el derecho de creer, pero yo sí creo. Tú no crees, yo sí creo. Entonces vamos a hacer un trato. No digo una apuesta porque la palabra es fea, pero un trato. Vamos a hacer un trato. Vamos a decir que tú tienes 50% de posibilidades de estar en lo correcto. Pues dame a mí también 50% de posibilidades de que yo estoy en lo cierto. Vivimos y el tiempo se acaba porque todo se acaba en la vida. Y cuando todo se acaba y llegamos al fin, descubrimos que tú tenías razón, yo estaba equivocado. Yo que predicaba la Biblia, que enseñaba que hay Jesús, que hay vida eterna, que hay ferias de 1000 años en el cielo, que volveremos a la tierra. Todo lo que yo hablé, mentira. Yo estaba equivocado, tú tenías razón. Porque no hay nada, no hay cielo, no hay vida eterna, no hay tierra nueva, no hay nada. Ahora vamos a raciocinar. Si tú tenías razón, ¿qué perdí yo? Porque yo creí todo, pero ahora descubrimos que no hay nada. ¿Qué perdí yo? Nada, porque no hay nada. Porque si hubiera algo, hubiera perdido algo, pero no hay nada. Tú tenías razón. Pero ahora vamos a intercambiar la situación. Vamos a decir que cuando llegamos al fin de todo, descubrimos que yo tenía razón y tú estabas equivocado. Si hay cielo, si hay vida eterna, si hay Jesús, si hay felicidad eterna, si hay tierra nueva. ¿Qué gané yo? Todo, porque todo existe. ¿Y qué perdiste tú? Todo. Si tú tienes razón y no hay nada, yo no pierdo nada. Pero si yo tengo razón, tú pierdes todo. Entonces, aunque sea por lógica, es mejor creer que sí hay vida eterna. Pero querido, a veces nosotros somos tan filósofos, nos gusta racionalizar las cosas. ¿Estoy vivo o no estoy vivo? Los filósofos antiguos, pienso, luego existo. Ser o no ser es la cuestión. Toda la vida es sueño. Y los sueños son. Qué palabras bonitas de decir. Pero querido, agárrate la mano, pellízcate. ¿Te duele o no te duele? Estás vivo, querido. No importan las palabras, no importan las filosofías. Estás vivo. Estás con hambre, no has comido todo el día. Estás sufriendo, estás sin empleo, tienes familia. Tu hogar se está deteriorando, tu hijo está en las drogas. Estás con miedo del COVID, has perdido el empleo, no sabes cómo pagar tus cuentas, estás vivo, eres una realidad. ¿Para qué filosofar? ¿Para qué racionalizar? Y lo maravilloso de todo, querido, que este libro que tengo en mis manos es el libro más despreciado en el mundo, pero el más amado también. Tú sabes que de todos los libros que existen en el mundo, este es el libro más traducido y más distribuido que cualquier otro libro. Inclusive que el Corán de los musulmanes, todos los libros. No hay un libro que haya sido traducido a tantos idiomas, más de 1300 idiomas,
la Biblia entera o pedazos de la Biblia, libros, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, en fin. Este libro es amado, es odiado, pero este libro ha hecho maravillas en la vida de gente que ha creído. Y yo le agradezco a Dios, porque un día este libro llegó a las manos de mi madre. Y tú sabes que con mi madre sucedió un milagro, porque mi madre no sabía casi leer ni escribir, no sabía. Y el otro día alguien me dijo, pastor, no cuente eso, que su madre no sabía leer ni escribir. Es una vergüenza. ¿Vergüenza para quién? Este es un milagro divino, querido. Y yo no tengo ninguna vergüenza de decir que mi madre prácticamente no sabía leer y escribir, pero que el Evangelio llegó a su vida y yo soy hoy lo que soy. Por la gracia de Dios he escrito más de 50 libros, todo el hijo de una mujer que casi no sabía leer ni escribir. ¿Por qué? Por el milagro. La palabra llegó a las manos de mi madre y ella no podía leer. Cuando le enseñaban bien, cuando le instruían, le explicaban bien, pero ella quería alimentarse por sí misma, ella quería leer la palabra, pero no podía leer. Entonces un día se arrodilló, mira el milagro, y le dijo, Dios mío, yo necesito alimentarme de tu palabra. Yo quiero leer, no puedo leer, pero necesito leer. Haz un milagro, enséñame a leer, Señor, enséñame a leer. En esos tiempos no había programas de alfabetización para adultos ni nada de eso que hay hoy. Ella empezó a orar, orar, orar. Y Dios hizo el milagro y de repente empezó a entender la Biblia. Y tú sabes que hasta el final de sus días mi madre leía perfectamente la Biblia, pero otros libros ella tenía mucha dificultad de leer. Periódicos, cualquier cosa, ella tenía mucha dificultad de leer. Pero cuando le entregabas la palabra de Dios, ella leía todo corrido. Por el milagro de Dios, porque era una mujer sincera que buscaba entender, buscaba conocer y creía en la palabra de Dios y me llevó a creer en la palabra de Dios. Después yo terminé el curso de secundario, fui a la universidad, estudié en el seminario de teología, me preparé, después hice la maestría, finalmente me entregaron un título doctoral y todo. Y cuanto más estudio la palabra de Dios, y cuanto más leo, y cuanto más analizo, palabra por palabra, y ahora voy hasta muchas veces a auxiliarme con el idioma hebreo, con el idioma griego, conozco, cada vez más creo en la palabra, cada vez más creo en la eternidad, creo en el Señor Jesucristo, en su gracia transformadora, en las maravillas que Él hace. Él puede tomarte en sus manos, querido, así deformado como estás. Carácter horrible, no sabes qué hacer con tus impulsos, con tu temperamento. Ve a Jesucristo. Nos espera un destino glorioso. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, de toda gracia, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Y si un día vas a llegar a la vida eterna, no va a ser porque te has portado bien, es por gracia. Y si te has portado bien, también es por gracia. Gracia. Y el Dios de toda gracia que nos llamó. Voy a leerlo en segunda persona para ti. Segunda persona singular. Y mas el Dios de toda gracia que te llamó, hijo, María, Pedro, Luisa, Juana, no sé cómo te llamas. El Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna. Dios te hizo nacer para la eternidad. No tengas miedo de morir en esta tierra, porque esa muerte yo le llamo muertecita. Inclusive cuando tú ves al Salmo 23 y encuentras la frase de David que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no dice de sombra y de muerte, dice aunque ande en el valle de sombra de muerte. Sombra de muerte es una cosa, muerte es otra cosa. La sombra de muerte no te puede asustar. Un gigante te puede asustar, pero la sombra del gigante, ¿qué te va a hacer? Nada. La muerte, aunque sea esta muerte pasajera, te puede asustar de alguna manera, pero la sombra de muerte que te va a asustar. Pero yo a esta muerte pasajera le llamo sombra de muerte. ¿Por qué tienes que tener miedo?
Tú y yo vamos a morir. Pero si morimos en Cristo con esperanza, vamos a resucitar cuando Cristo venga. Y entonces hemos nacido para la eternidad. La eternidad no es utopía, es una promesa divina. Pero el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, la única manera de aceptar el llamado a la gloria eterna, a la vida eterna, a las promesas eternas maravillosas, la única manera es Jesucristo. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ahora Pedro dice, porque Dios, el Dios de la gracia, te llamó para su gloria eterna en Jesucristo. Por eso necesitas aceptar a Jesús. Por eso necesitas rendirte a Jesús. Y por eso necesitas aceptar el bautismo. Porque cuando aceptas el bautismo, aceptas la muerte de Cristo. Mas el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, mira, como Dios no te hace una promesa mentirosa, te promete la vida eterna, el cielo. Y el cielo, el otro día alguien me preguntó, ¿cómo es el cielo? Pues la Biblia responde. Cierra los ojos en ese momento. Imagina el lugar más bonito, más paradisíaco donde te gustaría vivir. Un lugar, una mansión linda, llena de flores, de grama verde, de árboles frondosos, de animales bellos, un lago azul, pececitos coloridos. Imagina lo más bonito. Eso que acabas de imaginar no es nada comparado con lo que Dios te está preparando. Porque la Biblia dice que lo que Dios nos ha preparado es cosa que ojo nunca vio, oreja nunca oyó y jamás ha subido al pensamiento del ser humano. Eso es lo que te está preparando Jesús. Pero antes de prometerte eso, Él dice que vas a sufrir un poco de tiempo. Poco de tiempo, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque sigues en esta tierra. Y ya te dije, cuando quieras tomar tu decisión, querido, va a haber gente que te va a decir, eres un loco, eres un tonto, que te estás dejando engañar. Muchas veces yo he visto esposos que han expulsado de la casa a las esposas por aceptar a Jesucristo. He visto padres que le han dicho al hijo, olvídate que este es tu hogar, ya vete de aquí, has traicionado la fe de tus padres. He visto gente que ha sido expulsada del empleo por guardar el sábado, por obedecer a Jesucristo. Entonces, mi amigo querido, Dios te dice, te voy a dar la gloria eterna, la vida eterna, pero vas a sufrir un poco en esta tierra. Pero mira, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, pero Él mismo, Jesucristo mismo, te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Por lo tanto, no tengas miedo. Entrégate a Jesucristo. Que el diablo venga con todas sus huestes, que trate de destruir tu vida, jamás vas a poder. Yo ya les conté el otro día que el enemigo muchas veces cuando estoy predicando aparece ahí, se manifiesta. Yo estaba un día conversando con una joven que quería casarse con un hombre que no creía en Dios, no creía en nada. Y él le dijo, mira, yo quiero hablar con ese pastor. Y le trajeron al muchacho y me quedé solo con él, solo. Y él me dijo, pastor, ¿ustedes no predican el amor? Sí. ¿La Biblia no es un libro de amor? Sí. ¿Y ustedes no dicen que Dios es amor? Sí. ¿Y entonces por qué usted está contra el amor? Le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué dice que estoy contra el amor? Sí, porque mi novia dice que ustedes le prohíben, ustedes los pastores le prohíben que se case con un ateo. Mira, querido, en primer lugar, abro paréntesis para decir que nosotros no prohibimos nada. La palabra de Dios te enseña el camino. Tú escoge el camino que quieras. ¿Quieres casarte con un ateo? Hazlo. Pero estás yendo contra el consejo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cuando te aconseja es por tu bien, no por tu mal. La palabra de Dios nunca aconseja para el mal de nadie. No hay un ser humano que me diga, yo seguí los consejos divinos y me fue todo mal. No, pero conozco muchos que dicen, yo desobedecí y me fue mal. Bueno, pero yo estaba con este muchacho ahí hablando.
Y de repente sus ojos se comenzaron a abrir así como que salía sangre. Comenzó a botar espuma por la boca. Y me di cuenta que él ya no era él. El diablo lo acababa de poseer. Y entonces con una voz ronca él me miró así ladinamente y me dice: te voy a matar, escúchame, te voy a matar, déjame tranquilo, te voy a matar. Y querido, yo siempre digo, jamás hables con el diablo. Con el diablo no se habla. Pero Jesucristo le dijo, sal de aquí. Bueno, Jesucristo era Jesucristo, yo no soy Jesucristo. Pero yo tengo a Jesucristo. Entonces yo, en lugar de hablar con el diablo, yo hablo con Jesús. Y en ese momento, en mi corazón le dije: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y tú sabes que ese muchacho se agachó, sacudió la cabeza, levantó los ojos y me dijo: pastor, discúlpeme, ¿de qué estábamos hablando? Él ni siquiera se dio cuenta que en un momento de nuestro diálogo fue poseído por el diablo. Porque el diablo es real, querido. El diablo es real. El diablo va a hacer todo lo posible para destruirte. Te va a atacar, va a venir de una manera, de otra manera. Pero ¿cuál es la promesa? Has sido llamado para la vida eterna. Dios tiene la vida eterna para ti. Y dice, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a afirmar, Él te va a establecer. Por lo tanto, no tengas miedo del diablo. Él no te va a hacer nada. Entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Como el pollito, ve corriendo debajo las alas de la gallina protectora, tu Dios santo. Ahí el diablo no puede tocarte. Yo tengo en mis manos la historia de Edgar Rodríguez. Edgar Rodríguez nació en un hogar pobre. Esta sociedad que vivimos es una sociedad injusta. Ahora, queridos, la pobreza no es argumento para la delincuencia. Yo sé que hay mayores oportunidades de caer en la marginalidad, en la delincuencia, en la vida promiscua, en los vicios, pero no es argumento, porque conozco muchos hogares pobres. En este momento tú mismo, tú puedes testificar que tu hogar, querido, no es un hogar de abundancia, que tú luchas, que tú cuentas los centavos, pero no por eso tus hijos están en la marginalidad ni en los vicios, porque tú conociste la palabra de Dios y estás enseñando a tus hijos principios de vida eterna. Un día cuando ellos crezcan tomarán la decisión que tomen, pero tú tendrás la conciencia tranquila de que les enseñaste. Y hay una promesa bíblica que dice: instruye al niño en el camino en que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero Edgar, que nació en un hogar cristiano, a pesar de todos los principios que la madre colocó en su corazón, cuando creció, estudió mecánica, fue un buen mecánico, tenía talento para los carros, estableció su propio negocio, prosperó, le fue bien, ganó bastante dinero, pero junto con el dinero se alejó de Dios, se separó de la iglesia, olvidó sus valores, sus principios, cayó en un vicio, en otro vicio, en promiscuidad, en miseria. Siempre fue un buen hijo, siempre fue un buen hermano, un buen esposo, pero lejos de Dios, completamente lejos de Dios. No estaba casado en ese tiempo, todavía estaba soltero. Un día por esas tonterías porque yo dije el otro día, no te acercas del árbol, porque lejos del árbol estás seguro. Aquí es territorio del diablo. Te acercas ahí, pues el diablo te va a agarrar. ¿Quieres la protección de Dios? No te acerques donde el diablo te va a agarrar. Pero él estaba bebiendo ahí con su hermano y de repente aparecieron unos delincuentes, les vaciaron todo el tambor del revólver en el cuerpo. Los dos quedaron entre la vida y la muerte. La madre cristiana corrió al hospital y el médico le dijo: señora, no la voy a engañar. Su hijo tiene 2% de posibilidad de vida. ¿Y sabes lo que esa señora cristiana, mujer de Dios? Gloria a Dios por las madres cristianas que oran por los hijos rebeldes. ¿Sabes lo que esa madre le dijo al médico? Doctor, usted haga el 2% que usted puede y por favor hágalo bien hecho. Pero el 98% lo va a hacer Dios. Y tú sabes que Dios levantó a este hombre de la muerte. Y levantó a su hermano también de la muerte. Pero asimismo su corazón estaba endurecido. Pasó el peligro, no se acordó de Dios, no le devolvió la vida a Dios. Un día frente a su oficina se malogró un carro y él salió a ayudar. Era una joven. Ese carro no podía
seguir andando, tenía que quedarse ahí. Él ofreció llevarla a la casa y en el camino descubrió que esta muchacha seguía a Jesús, amaba a Jesús, iba a la iglesia, estudiaba la palabra de Dios. Y fue ella que comenzó a evangelizarlo. Y finalmente Edgar Rodríguez se bautizó. Y hoy él es un anciano de iglesia, un líder, un predicador del evangelio. Este es el Dios poderoso, oh querido. Ese hombre estaba perdido, destruido, acabado. Tal vez la gente que lo conocía pensaba, para él no hay oportunidad, pero para Dios siempre hay oportunidad. Y en este momento el Espíritu de Dios está llamando a tu corazón, te está tocando, te está sacudiendo. Por favor, ábrele el corazón y toma tu decisión ahora, en este momento, mientras estoy orando por ti. Padre querido, extiende tu mano, bendice a las personas que están en el valle de la indecisión, sufriendo, a veces llorando, endureciendo su corazón. Yo no sé cuál es el motivo de sus lágrimas, yo no sé por qué lloran, pero no se entregan. Pero tú sí, Señor, entonces manda la dinamita del Evangelio para reventar la piedra de ese corazón y para que esa persona se entregue a ti. No importa quién ha estado escuchando este mensaje, Señor, tal vez en la calle, tal vez en el carro, tal vez en la prisión, en el hospital, tal vez en un bar como aquel ebrio que el otro día se convirtió. No sé, Señor, pero tu poder alcanza a las personas, en la iglesia, en la casa, en el hogar, donde sea, tu poder alcanza. Y en este momento abre los ojos de los ciegos espirituales, cura a los leprosos espirituales, haz andar a los paralíticos espirituales, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, querido. Antes de comenzar con el estudio de la lección, voy a responder una pregunta. ¿Por qué nacen niños con problemas? En otras palabras, ¿por qué sufren los inocentes? En cierta ocasión, Jesús y sus discípulos estaban caminando y vieron a un hombre ciego de nacimiento, un sufridor, una persona inocente que no habían hecho nada para nacer ciego. Pero los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? La respuesta del Señor Jesucristo es interesante. Él dijo, ni este pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean reveladas, este nació así. Eso parece injusto. Quiere decir que Dios permite que nazcan personas con problemas solo para que las obras de Dios se revelen. ¿Qué tipo de Dios egoísta sería ese? Aquí necesitamos entender que en el griego ese ¿para qué? Ni este pecó ni sus padres, pero ¿para qué? Esa interjección ¿para qué? En griego es iná, que quiere decir ya que, o para qué. Ahora vamos a leer el texto de la manera, ni este pecó ni sus padres, pero ya que ha nacido así, las obras de Dios se van a revelar. Oh querido, desde que el pecado entró al mundo, el dolor es una ley. Sufren los grandes, los pequeños, los culpables, los inocentes, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. El dolor es inevitable, pero ya que el dolor es inevitable, mientras Cristo no vuelva, porque cuando Cristo vuelva acabará el dolor, ya que mientras estamos en este mundo, ya que el dolor es inevitable, las obras de Dios serán manifestadas.
Esto es maravilloso. Dios no es culpable del sufrimiento. El pecado entró por causa nuestra. Hoy peregrinamos en este mundo de dolor, pero nos resta la esperanza de que Jesús viene para colocarle un punto final al dolor en este mundo. Ahora sí vamos a la lección número 13 para el 29 de junio del año 2024. Esta es la última lección. La próxima semana entramos al estudio del Evangelio de San Marcos, un nuevo trimestre. Pero la última lección de este trimestre tiene como título El triunfo del amor. Y el propósito de este estudio es mostrar que finalmente, después de una larga lucha, de un largo conflicto, finalmente el amor de Dios vencerá. Finalmente el dolor tendrá fin. Finalmente entraremos al reino de los cielos con el Señor Jesucristo. Hablemos del primer subtítulo, Esperanza en tiempos difíciles. Mira, aquí vamos a hablar del fin del tiempo de gracia y de la angustia de Jacob. Te digo una cosa, Dios es amor. Si dependiese de Dios, todos los seres humanos se salvarían. Pero no depende solo de Dios. Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer para salvar al ser humano. Pero como Dios creó al hombre libre, no lo puede forzar, no le puede obligar a aceptar la salvación. Y por más que el plan de redención se haya cumplido, todo se haya realizado para nuestra salvación, si nosotros no queremos, pues la salvación no tiene ningún valor para nosotros. Esta idea va contra el universalismo, porque hay gente que cree que Dios es amor, Dios es misericordia y por tanto todos se salvarán. No. Dios es misericordia, Dios es amor, pero solo se salvarán los que acepten la salvación en Cristo. Hoy día, Dios llama, toca la puerta del corazón, insiste una y otra vez. Pero va a llegar un momento en que Jesús necesita volver y el tiempo de gracia llegará a su fin. Y eso es lo que dice Apocalipsis 22, 7, 11 y 12. Leo. He aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que contiene la verdad, ¿no es cierto? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Interesante este texto. El tiempo de gracia tiene fin. Va a llegar un momento antes de la venida de Cristo en que las puertas de la gracia se cerrarán. Pastor, ¿cuándo va a suceder eso? No, ni tú, ni yo, ni nadie puede saber, solo Dios. Pero se va a cerrar. Hasta ese momento, el que podía ser salvo, sería salvo. El que aceptaba, sería salvo. Por más pecador que hubiera sido en la vida, si se arrepentía, si confesaba, si aceptaba la gracia de Cristo, estaba salvo. Pero cuando el tiempo de gracia se cierre, ahí el que es justo seguirá siendo justo. Y el que estaba perdido, pues estará perdido. Ya no hay más posibilidad de salvación. Pero no necesitas asustarte, porque Daniel capítulo 12, 1 y 2 dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No voy a explicar por qué Miguel es el gran príncipe, pero si aquí el texto dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se refiere al príncipe, al hijo del rey de los reyes, al Señor Jesucristo.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El tiempo de gracia se acabará y ahí comenzará el periodo de la gran angustia. La Biblia le llama la angustia de Jacob. ¿De qué se trata ese tiempo de angustia? La angustia de Jacob. ¿Te acuerdas aquella noche que Jacob estaba regresando para ver a su hermano Esaú? Y cerca del río Jaboc, a las orillas, él se arrodilló y oró y oró y lloró toda la noche. Estaba viviendo su noche de angustia. ¿Por qué? Porque al día siguiente se encontraría con su hermano, a quien había engañado, a quien había traicionado. Y la angustia de Jacob era la siguiente: mañana me voy a encontrar con mi hermano. ¿Será que él me perdonó y me aceptará? ¿O será que él no me perdonó y me destruirá? Esa angustia fue tan intensa, tan grande en la vida de Jacob, y ahora la palabra de Dios toma esa angustia de Jacob como la angustia de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Cuando la puerta de la gracia se haya terminado, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento, entonces vendrá a nuestra mente la angustia. Sabemos que el tiempo de gracia terminó. No sabemos cuándo, pero sabemos que el tiempo de gracia terminó. Y la angustia es: ¿cuándo se cerró el tiempo de gracia? ¿Cuando yo estaba fuera o cuando yo estaba dentro? ¿Cuando yo estaba andando en los caminos de Dios o cuando yo estaba andando en los caminos de pecado? ¿Cuándo se acabó el tiempo de gracia? Mañana me encontraré con mi hermano mayor, el Señor Jesucristo. ¿Será que Él me perdonó y me aceptará? ¿O será que Él no me perdonó y me destruirá? Esa será la angustia terrible del pueblo de Dios. Pero querido, tú no tienes nada que temer. Hoy entrégale la vida al Señor Jesucristo. Hoy acepta al Señor Jesucristo. Si tienes que ser bautizado hoy, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Mira, querido, el hecho de que hoy todo parezca tranquilo, relativamente, ¿no? Porque oímos guerras y rumores de guerras allá lejos en el Medio Oriente, aquí cerca en Venezuela, en fin. Pero el hecho de que aparentemente todo está tranquilo no quiere decir que Jesús se olvidó de nosotros y que Jesús no volverá. El hecho de que la violencia, la miseria, la traición proliferan no quiere decir que Jesús no volverá. El hecho de que muchos vivan como si Dios no existiera, dando rienda suelta a sus instintos, a sus impulsos carnales, no quiere decir que Jesús no volverá. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de la venida de Jesús. La venida de Jesús no es una teoría, no es una vana esperanza, es una realidad. Cristo va a venir cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo. Él vendrá para ponerle un punto final a la historia del pecado. Por eso Juan 14, 1 al 3 contiene las palabras del propio Señor Jesucristo que dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. De esta promesa maravillosa que el propio Señor Jesucristo hizo, Él dijo: vendré otra vez. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie su opinión.
Dios es Dios. El Señor Jesucristo es Dios, uno con el Padre y con el Espíritu. Y Él dijo, vendré otra vez, y puedes creer que el Señor Jesucristo vendrá. Aunque los seres humanos hoy día, muchos se burlen, se ríen de la bendita esperanza de la vuelta de Cristo, Él vendrá. Y a sus hijos, a los que creen en su palabra, Él les dice, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no os entristezcáis, no os desesperéis, aunque veáis el pecado multiplicándose, aunque veáis que el mundo parece que se va a desaparecer solo, no temáis, porque yo volveré. ¿Y qué es lo que Tito 2, 11 al 14 dice? Leo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Quiere decir que la gracia de Dios no hace que vivamos como querramos, sino que la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué dice Pablo en la carta a Tito? Dice que la gracia del Señor Jesucristo se manifestó, colocó en nuestro corazón la esperanza de su venida, de su segunda venida. La gracia del Señor Jesucristo nos enseña a vivir sin mancha en este mundo. Y dice que la gracia del Señor Jesucristo visa preparar un pueblo para encontrarse con Cristo, pero un pueblo celoso de buenas obras. ¿Tú ves de qué manera maravillosa Pablo une la gracia y las obras? Somos salvos por la gracia para preparar un pueblo deseoso de buenas obras. Las obras tienen un lugar en la vida del cristiano. Las obras no salvan, la gracia salva. Pero si la gracia te salvó, vas a producir buenas obras. Vas a seguir en obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Vamos a la tercera parte. Aquí se habla del milenio en la tierra. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese? Veamos lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los vivos se unirán a los resucitados e iremos con el Señor Jesucristo por 1000 años. Los que no creyeron en Jesús serán muertos con el resplandor de su venida. Y los que ya estaban muertos sin creer en Jesús permanecerán muertos. Nosotros iremos al cielo con Jesús por un periodo de 1000 años. ¿Y a qué nos dedicaremos? ¿Cuál será nuestro trabajo? Esta es la cuarta parte de nuestro estudio bajo el subtítulo del juicio en el milenio. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 4 y 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Voy a hacer un resumen nuevamente. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán.
Los vivos que fueron fieles al Señor Jesucristo y a su palabra se unirán con los resucitados e irán durante 1000 años al cielo. Los muertos que no creyeron en Cristo permanecerán muertos. Y los vivos que no creyeron en Cristo morirán con el resplendor de su venida. El diablo prácticamente estará preso por las circunstancias. No tendrá a quién engañar, no tendrá a quién seducir. Estará preso no con cadenas, sino preso por las circunstancias. La tierra desolada, vacía. ¿Y qué harán los redimidos en el cielo? El texto bíblico que acabo de leer dice que se abrirán los libros y ellos revisarán. ¿Por qué? Porque algunas personas que tú piensas que se salvarán no estarán allá. Y algunas que tú pensabas que se perderían estarán allá. Y entonces, para aclarar cualquier duda, tú tendrás la oportunidad de revisar los libros. A eso se llama el juicio del milenio. No es un juicio que determina nada, es un juicio que comprueba por qué las cosas fueron como fueron. 1000 años. Al terminar los 1000 años, pues Dios decide traer la santa ciudad a la tierra, porque nuestro verdadero hogar será en esta tierra. En el cielo estaremos solamente 1000 años. Volveremos. Pero ahí, en esta tierra, los muertos de todas las edades resucitarán. A eso se llama la... この動画が少しでも役に立ったり、心に響いたりしたなら、ぜひあなたの大切な友達や家族とシェアして、一緒にこのメッセージを広めてください。キラキラあなたの1回のシェアが、たくさんの人の気づきや助けになるかもしれないので、ぜひ協力をお願いします。Segunda muerte. Y el diablo quedará contento porque al ver a todo el mundo resucitado va a decir, nuevamente. この動画が少しでも役に立ったり、心に響いたりしたなら、ぜひあなたの大切な友達や家族とシェアして、一緒にこのメッセージを広めてください。キラキラあなたの1回のシェアが、たくさんの人の気づきや助けになるかもしれないので、ぜひ協力をお願いします。Ahora sí, y cuando Jesús está volviendo con la santa ciudad y los redimidos, el diablo va a hacer guerra y ahí sí va a llover.